tardes a todos y pues una vez más estamos aquí en su programa Salud Valle y pues primero que nada quisiera agradecer a todos aquellos que en este momento pues también se están conectando por redes sociales, por Facebook, por YouTube. Les agradecemos una vez más a todos ustedes que pues hacen posible este programa. También pues reconocer el gran trabajo de toda la producción Robles, porque hasta el día de hoy siempre nos han apoyado para que estos programas pues puedan salir de 10. Y también no olvidarnos de un reconocimiento bien especial para nuestro director, el doctor Raúl Mora, y para todas las casas de salud que en este momento también se están conectando y que ya había visto que algunos estaban esperando que iniciara el programa. Les agradecemos mucho a la Casa de Salud Jico 2 también, en especial este saludo porque ahí fue donde se grabó el video que acaban de mirar. Un reconocimiento a todas las personas que influyeron, como al doctor Joan, el doctor Paco, a Cindy y a todos aquellos que influyeron para que pues esto saliera súper bien. Y también un saludo a todas las casas de salud que en este momento pues como siempre nos apoyan. Y pues bien, el día de hoy tenemos un tema pues difícil de abordar porque todavía nos enfrentamos, como creo que todos los programas, a mucha desinformación y creo que también es bien difícil abordar este tema porque puede estar la información pero no actuamos, y esto es donación de órganos. Muchas veces para hacer una donación de órganos nos enfrentamos a tabús, a creencias, y que algunas veces pues bueno, no sabemos cómo dar ese paso, y por esa razón el día de hoy invitamos a especialistas encargados de este tema para que nos ayuden a sensibilizar a la población de Valle de Chalco. Y pues bien, antes de pasar a otro punto, no les dimos un aplauso ni al equipo Robles, ni a nuestro director, por favor. Perdón. Yo les dije, si me ponen a leer comentarios se me va a ir la onda. Muy bien, gracias. Y pues bien, una vez más saludar a mi amiga, a mi compañera, a la que ha estado aquí en estos programas. Hemos tenido muchos programas, amiga. Sí. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ay, ya estás muy lejos, mano. Así ya. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, amiga? Bien, amigo, gracias. Justo como cada programa tenemos como un pre en donde estamos con nuestros invitados, con nuestras invitadas y claro, platicamos un poquito de cómo vamos a desarrollar el tema, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros no somos expertos. Entonces claro, intentamos, no sabemos todo, no somos expertos, pero para eso traemos expertos y traemos personitas que nos ayudan siempre en estos temas y en estos programas. Quiero hacerles una mención para todas esas personas que van a estar, que vienen de escuelas, que se les va a entregar una constancia, ¿vale? Está el link de la infografía y el link del examen en la descripción. Sí, en descripción, ¿no? O en comentarios, en la descripción. Entonces, para que por favor vean el programa, a partir de esta información y de lo que hay en la infografía van a poder contestar el examen. Entonces, muchas gracias. Y ya con eso pues pasamos a presentar a los... Claro, para iniciar con a nuestros invitados e invitadas. Entonces, por favor, de este lado van a irse presentando. Claro. Doctor, por favor, ¿se podría presentar? Claro, mi nombre es Ignacio Mondragón, soy coordinador hospitalario de donación. Y gracias por la invitación. La verdad es que como dice usted, la verdad eso es un tema muy difícil de abordar. No es como tan conocido, pero bueno, ya hay mucha gente trabajando en esto y esperemos que poco a poco vaya integrándose en la población. Muchas gracias por darse el tiempo y acompañarnos hoy en su programa también, porque bueno, ya lo hace posible estando aquí con toda la información que nos aporte a nosotros, claro, para poder conocer más del tema, ¿vale? Gracias y un aplauso, por favor. Bravo. Bien, aquí tenemos a una compañera, una amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Diana Aurora Chávez Torres, soy médico encargada de la Casa de Salud de Jico Laguna y pues para mí es un gusto estar aquí en este tiempo y más que nada tocando temas importantes de salud, pero que pues no tenemos la cultura de ello aún. Exacto. En nuestro país, ¿no? Muy Entonces, es un gusto estar aquí. Gracias. Y bien, también tenemos un invitado súper especial, ¿verdad? Un gran invitado. Un gran invitado que pues también de alguna manera
asiste al programa para compartirnos parte de su experiencia que es muy valiosa. Ok, preséntate por favor. Bueno, yo soy Ernesto Daniel García Andrade y bueno, vengo a dar mi testimonio acerca de cómo recibir un órgano y bueno, apoyarlos en esto de la donación de órganos. No, al contrario, muchas gracias por apoyarnos y por tener esta disposición. Un aplauso, por favor. Pues bien, comencemos con este gran tema, ¿verdad? Claro. Antes que nada me gustaría, pues quizá lanzar unas preguntas al aire para ver qué piensan cuando les decimos donación de órganos. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Esperamos que también nazcan estas preguntas, esperamos que también, si tú también tienes un testimonio, háznoslo llegar y nosotros, si nos permites, lo compartimos desde el respeto que mereces para que puedas ser también parte de este programa. Sé que Claro que nos sí. van a enseñar mucho. Gracias. Entonces, pues empezamos, ¿no? Claro que sí. Bien. Chicos, ¿me ayudaría nada más alzando la voz más para que se puedan escuchar todos mejor? Ok. Sí. Sí. Ah, que hablemos más fuerte. Ya, también lo leí en los comentarios. Sí, ya me lo había Sí, leído. aquí dice. Ok, perfecto. Pues bien, ¿cómo quieres empezar este tema difícil de charlar, pero también difícil de actuar? Creo que es como justo se nos vienen muchas ideas, hace rato lo platicábamos y de repente puede ser como todos estos mitos o estas creencias que vienen a través de películas, a través de series, como lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Qué tantas cosas son reales? ¿Qué tantas cosas son inciertas? Para empezar, ¿a qué se refiere? O sea, o ¿qué sería esta parte? ¿Por qué es tan importante la parte de donar órganos? Porque es donación de órganos y tejidos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Y por qué es tan importante? Claro. Bueno, realmente creo que no es un secreto que en México hay una lista de espera muy grande. Es una necesidad real que se tiene que atender de la forma pues mejor posible, ¿no? Entonces, bajo ese criterio es importante que todos tengamos la información correcta para no esparcir pues como tú lo decías, ¿no? Mitos, y cosas exactamente, cosas que realmente solo nos limitan al trabajo que nosotros pues venimos haciendo pues desde ya hace un par de años. Entonces, obviamente es muy necesario porque como te digo hay muchas personas en lista de espera, pero yo creo que lo más importante es eso, hacerle llegar la información a la gente y que sepan que existe esta posibilidad, ¿no? Entonces, ahorita en México, obviamente la lista de espera más grande es tanto de riñón como de córnea y justo lo que decías, se pueden donar tanto órganos como el riñón o tejidos que son realmente una mínima parte de un órgano, ¿no? Por ejemplo, la córnea es parte del ojo, por eso es un tejido. Entonces, no podría ser como el órgano completo. Entonces por eso se hace esta distinción entre órganos y tejidos. Entonces, actualmente la mayor necesidad es en estas dos vertientes, en riñón y en córnea. Entonces es muy importante entender esto porque, como les decía, en todos nosotros está el donar. Todos podemos ser donadores y realmente nuestra decisión es importante hacerla saber a nuestra familia porque es mucho más fácil cuando nuestra familia sabe nuestro deseo a cuando realmente tienen que decidir desde cero. Entonces, pues bajo estos términos es importante que todos nos informemos con respecto al tema. Ok, Perfecto. muchas gracias. Sí, como dices, muchas veces puede haber mucha información y nosotros venimos de una cultura donde podemos estarnos informando, pero ¿qué es eso que te va a llevar a la acción? ¿No? Sí. Porque la idea de este programa... ¿Y qué calidad de información estás recibiendo también? Sí, porque Sí, yo la recuerdo veracidad. que cuando yo fui adolescente hace poquito, yo fui Hace donador unos de añitos. órganos en la prepa. Lo primero que cuando llego y le digo a mamá es que hoy doné órganos. Bueno, me fue en feria, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía se tiene una creencia y una costumbre, desde lo que me aportó mamá fue de, te van a secuestrar, a lo mejor va a pasar esto, y entonces te empiezan a meter ese miedo. Claro. Y entonces vamos creciendo con una cultura donde el miedo se apodera de ti de, no voy a donar.
¿no? Y entonces empezamos a tener esa mala información que algunas veces cuando hoy estos temas surgen, no, por eso es importante platicarlo desde ahorita, tener la información pertinente y hablarlo en familia. ¿Por qué? Porque podemos dar todavía algo más después de muertos, ¿no? Y después de morir podemos dar todavía una opción a vivir a alguien más, ¿verdad? A varias personas más. Y eso quiero que también... Primero me gustaría que nos hablaran de esta situación que muchas personas pueden pensar o pueden creer, por lo que les decía, ¿no? Películas, series, en donde se habla de este tráfico de órganos, en donde dicen que... ¿Qué tan cierto? Yo aquí preguntaría, ¿qué tan cierto es que si eres donador de órganos, te van a dejar morir, por ejemplo, cuando tengas un accidente, o esto que decía Peter, ¿no? Te van a secuestrar y entonces te van a quitar los órganos porque eres donador? ¿Qué tan cierto sería eso? Sí, bueno, realmente creo que es un mito grandísimo. O sea, creo que es muy difícil que una persona que tiene la intención de donar en algún momento de su vida, alguien más lo sepa, ¿no? O sea, porque creo que muchas veces ni siquiera lo comunicamos a nuestra familia, entonces es difícil que esa información llegue a alguien que pueda actuar de cierta manera para obtener un beneficio, ¿no? O sea, realmente de entrada eso es como difícil. Luego, realmente para que se lleve a cabo un trasplante se tienen que alinear y tienen que coincidir 1000 cosas. Nosotros como coordinadores de donación nos encargamos de llevar toda esta logística, ¿no? Y obviamente esta logística implica pues muchísimo dinero, la verdad. O sea, llevar a cabo un trasplante y una donación de órganos es algo caro. O sea, realmente no es cualquier cosa y es algo muy delicado, ¿no? O sea, transportar, extraer un órgano se debe de llevar a cabo en unas condiciones pues sumamente específicas y bien controladas. ¿Por qué? Porque si no se lleva a cabo así, realmente este órgano tejido no serviría para un trasplante. Entonces, imagínate una red clandestina donde, no sé, a un grupo de criminales se les ocurra un tráfico de órganos y la pregunta es, o sea, ¿cómo harían ellos para tener toda esta logística, toda esta infraestructura y todo este dinero para poder llevar a cabo la donación y luego el trasplante? O sea, la verdad es que es imposible que un grupo de personas, así como comunes y corrientes, lleven a cabo este tipo de acciones si no es bajo los términos necesarios para que pueda salir bien, ¿no? Entonces, realmente es, como te digo, imposible que exista el tráfico de órganos porque todo lo que se tiene que alinear, todo lo que se tiene que coordinar y todo lo que utilizas para que se pueda llevar a cabo, o sea, realmente no lo encuentras en la tlapalería, no lo encuentras o sea, son cosas de verdad de mucha especialidad y muy específicas. Entonces, es muy importante que la gente entienda esto porque es muy fácil caer, como decías, en el miedo, en el pánico de que si yo doy a conocer que soy, que quiero ser donador en algún punto de mi vida, ya más adelante podemos hablar de las situaciones en las que se puede donar, pero si nosotros estamos a favor de la donación, no nos van a dejar morir en el hospital, porque en el hospital nadie va a saber que uno quiere donar. No nos van a secuestrar para sacar los órganos, porque como les digo, no hay manera de que alguien lo haga de forma controlada, si no es en un hospital grandísimo. Ya nos contará su testimonio nuestro invitado, porque él fue trasplantado y él sabe lo que conlleva todo un trasplante. Exacto, entonces eso no se puede hacer en una clínica. O sea, realmente tiene que ser un hospital muy especializado. No, y todo lo que nos contaba, ¿no? Todos los protocolos antes de... Exactamente. Y posterior de, ¿no? Y entonces cubrir todo eso que él nos decía, que más adelante nos va a platicar, pues bueno, sí dices, imposible que alguien venga y se robe un corazón cuando va a ser trasplantado, ¿no? Sí, o sea, creo que la gente, o sea, de pronto piensa que es algo muy fácil, ¿no? O sea, como, le sacaron los órganos, es como, o sea, no es tan fácil. O sea, realmente es algo sumamente complejo y entonces eso hace que sea imposible. O sea, como es primero que nada tumbar un tabú de que no. Exactamente. No hay
tal vez la capacidad económica para poder hacer un trasplante que sea clandestino, porque Sí, no se tiene ni el equipo ni el protocolo. Y aparte, Claro. perdón, entraría la parte de la compatibilidad, ¿no? Porque justamente más adelante nuestro invitado nos platicará acerca de ese tema, ¿no? Pero sin embargo es importante y yo ahora y pues tú me dirás si es verdad, pero cuando uno se registra para ser donador, tus registros son confidenciales, entonces no es como que en todos los hospitales al que tú llegues digan, pues a ver su nombre, vamos a ver si es donador, ¿no? Entonces, Aunque venga en la licencia, porque ese es otro tema, ¿no? Y que justo comentaba Fercho, cuando vas a sacar tu licencia, Te te preguntan. preguntan. Ujú. Pero aquí me gustaría que nos contaran, ¿no? Porque no es como de, aquí en la licencia dice que si va a donar órganos, ya se puede, ¿no? Porque no es así. Hablábamos de que, de acuerdo al tipo de muerte, y que hay que preguntarle a los familiares. La familia, porque ahí también influye el tema de nuestra familia. Si no es un tema que hemos platicado con ellos, aunque nosotros digamos que sí, pero ellos toman la decisión que no, pues va a ser un no. Entonces no hay forma de que digan, bueno, es que aquí en su licencia decía que sí, pero toda mi familia o los que están a cargo, mi cónyuge o mis hijos, me están diciendo que no. Entonces, pues no se puede hacer porque ahí creo que entran temas legales, ¿no? O Sí, sea, claro. el tema de que se salte la parte de la familia. Sí, y de hecho yo creo que aquí es importante hablar acerca de los tipos de donación. O sea, realmente hay dos grandes vertientes que son la donación por parada cardíaca o por muerte encefálica, que realmente es de origen cadavérico. O sea, en ambas donaciones, cambia un poco el tipo de muerte, pero en ambas son de origen cadavérico porque el donador falleció. Entonces, ese es un primer tipo. El segundo tipo de donación que se puede llevar a cabo es el de vivo relacionado. Es decir, cuando tú necesitas un órgano y entonces un familiar es compatible y en vida decide donarte un órgano, ¿no? Obviamente en este caso debe ser un órgano que sea par y que no cause una afectación a la salud del donador. Claro. O sea, buscan la salud de ambas partes. Sí, claro. Entonces, o sea, tú no puedes quitarle, por ejemplo, el corazón de una persona viva, sana, para trasplantárselo a una persona que lo necesita, porque entonces la otra persona no puede vivir sin corazón. Claro. Caso contrario a un riñón. Una persona puede llevar su vida pues casi que plena con un solo riñón y el otro lo puede donar a su familiar. Entonces, por eso es que en este caso se puede llevar a cabo la donación en vivo relacionado y obviamente con todo lo que implica, ¿no? Que sea compatible, que ambos estén sanos, etcétera. Esos ya son como condiciones más clínicas y de cada paciente. Pero sí, es importante entender esto. Entonces, cuando es de vivo relacionado, la persona que va a donar está viva y ella da su consentimiento. Pero en el caso del origen cadavérico, la persona que va a donar realmente ya no está aquí. O sea, esa persona ya falleció. Entonces, los que se quedan con la atribución o con esa decisión de decir si donamos o no donamos es la familia. Digamos que la persona legalmente con la capacidad de elegir es obviamente la esposa, si es que está casado. Si no, pueden ser los hijos o los padres. O sea, realmente tiene que ser la familia la que dé un consentimiento. Porque igual, si quieren más adelante lo vemos, pero para cada donación se lleva a cabo todo un protocolo. Y ese protocolo debe de quedar bien documentado con, obviamente, documentos y con formatos que son expedidos por la organización en México que se encarga de llevar a cabo y de tener todos los registros de la donación y trasplante. Básicamente son los que lo regulan, que es el Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA. Esta institución es la que se encarga de vigilar todos los movimientos en donación y trasplantes en México. Entonces tienen bien establecido todo lo necesario para que, digamos, que haya transparencia en los procesos de donación y de esa forma tengamos una certeza de que se están haciendo bien las cosas. Entonces, dentro de todo esto hay un consentimiento que la familia nos tiene que firmar para que, digamos, que legalmente esto sea consentido y no sea como tal, pues, tráfico, ¿no? De que nosotros estemos tomando algo que la familia no quiere, ¿no?
Y justo en este consentimiento dice claramente lo que la familia quiere donar, porque la verdad es que hay familias que te dicen, ¿sabes qué? O sea, sí quiero donar, pero solamente quiero donar los riñones. Entonces en el consentimiento queda sentado que solamente los riñones se van a tomar. Ya si por ejemplo la familia quiere donar todo, entonces ahí se especifica riñones, hígado, tejido musculoesquelético, córneas, etcétera. Es decir, la familia tiene esa facultad de decidir lo que quiere donar y bajo los términos en los que lo quiere donar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, perdón que te interrumpa, claro. se me va la idea. Entonces, ¿cómo ya tumbamos otro tabú? Claro. ¿No? Que el hecho de que dones no quiere decir que, no sé, si llego a fallecer, ya van a ocupar mis órganos. La última decisión la tiene la familia. La familia. Entonces, y todavía en eso hay que pasar un proceso para ver Claro. quién es compatible, ¿no? Claro. Sí, claro. Aquí creo que también podemos, me gustaría hacer como una pregunta al público y que nos vayan contestando en los comentarios, Por favor. que nos digan, ¿ustedes ya han hablado con sus familias sobre la donación de órganos? O sea, ¿lo han pensado, han dicho sí lo haría? Y en caso de que sí, su familia estaría de acuerdo, o sea, su familia directa que tendría que decidir estaría ¿Qué de piensa acuerdo, la familia, o sea, ¿qué no? piensa su familia? Y si una cuestión de alguna religión de ustedes Claro. interviene en ese proceso para pensar si sí van a ser donadores o no. Sí, porque puede ser también, ¿no?, otra de las barreras a las que uno se enfrenta, ¿no? A lo mejor el tema familiar y religión. Sí, claro. ¿No? Porque en el tema de religión ahí va a empezar, ¿no? Llegas completo y te vas completo porque Dios te entregó así, ¿no? Y perdón, ya utilicé un término, pero es importante desde esta parte, pues, mirar qué hay en este tema de la religión, doctora. ¿Usted qué opina? Pues aún en eso hay mucha controversia, ¿no? Porque tiene que ver incluso con distintas religiones. Entonces, pero desde el ámbito en que hablamos acerca de Dios y lo que está escrito en su palabra, ahí en específico no dice así como de no se puede donar, ¿no? Entonces, sin embargo, entra en otra parte muy importante en la que nosotros, ahí sí dice como dentro de una parte de los mandamientos, es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Claro. Entonces, si lo vemos en ese contexto, podemos pensar en que, bueno, una parte de amar a mi prójimo, si yo puedo aportar algo para mi prójimo, entonces lo puedo hacer, ¿no? En la otra parte, si vemos acerca del servicio, también aún vemos en la Biblia de historias, incluso de Jesús, que dijo, bueno, yo he venido aquí a servir y no ser servido. Entonces, esa es otra parte en la que nosotros podemos fundamentar el que sí podemos, de alguna manera, servir a otras personas. Y si ese servicio y ese amor incluye el dar algo de nosotros mismos, pues también, o sea, pues es aceptable, ¿no? Pero incluso vemos en otros ámbitos en los que dicen, no, pues no se puede ni siquiera la donación de sangre, ¿no? Tendríamos que escuchar como la otra perspectiva para entender un poquito mejor tal vez el por qué no lo aceptan, pero si hablamos en un punto de la palabra de Dios, pues nosotros hemos venido a servir a las demás personas, ¿no? Y en la parte en la que hace unos momentos comentábamos, ¿no? Decíamos, el único que puede decidir los tiempos, si hay vida, si no hay vida, el que lo da solamente es Dios, porque aunque toda la ciencia, sí, en la ciencia hay muchísimos avances que obviamente nos han ayudado en la actualidad, entonces, sin embargo, el que determina aún nuestro tiempo, porque eso mismo también está escrito en la palabra de Dios, dice que el tiempo pues es de Él. Entonces, aún en eso podemos decir, bueno, nosotros en la ciencia hacemos todo lo que nos corresponde y todo lo que esté en nuestras manos en la ciencia, pero Porque ya la es el última deber, palabra. Porque es el deber de ayudar al prójimo. Sí, claro. Lo mismo que decidir ser donador, ¿no? Exacto. Nosotros podemos decidir serlo porque es amar al prójimo, ¿no? Por lo que decían, es un acto altruista. También, ya o si sea, se da o no se da, ya no depende de nosotros, o sea, nosotros no es como que estemos decidiendo si vamos a darles vida o no, simplemente estamos dando con la mejor intención en nuestro corazón de que pues si está dentro de los propósitos de Dios, pues se dé la vida, ¿no? En esa parte, si lo vemos en la parte en el ámbito de
llamarlo así, religión, ¿no? Entonces, pero sí es complejo y yo siempre he sido, bueno, en esta parte de las creencias y la parte de ciencia, yo siempre he sido de la idea de que están conectados, o sea, no son ámbitos separados, sino que aún en eso hay como esa conexión, porque aún los médicos que han logrado, o sea, han hecho eso, y si mencionamos, por ejemplo, el doctor que hizo el primer trasplante de corazón, el doctor Rubén, él, de alguna manera podemos ver que aún en eso tuvo que haber una inspiración más grande que él mismo que le diera la habilidad para Cuéntanos esa hacer. Historia, porque justo lo que decían era que no fue muy sí, legal, claro, que digamos. Sí, o sea, legal, que digamos. Se aventó, ¿no? Sí, fue como una parte de la historia. El doctor es un académico de la Facultad de Medicina, y pues ahora que estábamos investigando todo este tema, decía que de alguna manera en el hospital no habían autorizado al 100% el tema de la donación, sin embargo que le dijeron, bueno, pues ya tú tomarás la decisión, ¿no? Y él tomó la decisión de hacerlo. El paciente dice que en los videos que él cuenta de su testimonio, que pasó 18 minutos esperando a que como que el corazón comenzara a latir. Entonces, pero que en ese tiempo yo no imagino, si a veces uno o 2 minutos se nos hace eternos, no quiero imaginar 18 minutos, ¿no? Sí, claro. Y de pensar y ver pasar toda tu carrera, todo tu esfuerzo. El nivel de responsabilidad que tenías en ese momento, con la ¿no? familia, incluso el paciente, ¿no? El nivel legal, todo lo que yo creo que en esos 18 minutos vio pasar. Sin embargo, pues después de esos 18 minutos, de ahí para adelante, pues se hizo una historia pues grande en los trasplantes, ¿no? Entonces, sí vemos que es algo que pues actualmente se sigue realizando, pero necesitamos de una persona valiente que lo realizó. Entonces, aún en esa inspiración siento que pues obviamente pues Dios tiene que ver, ¿no? Entonces, claro, aún en esa habilidad de decir, pues me aviento a hacerlo, ¿no? Aquí nos pregunta una chica que ella decide ser donadora, ella decide sí querer donar sus órganos si algo pasara, y que su familia lo sabe y lo acepta, pero que a su familia le gustaría saber a quién le donaron. ¿Eso se puede? No. ¿Por qué no se puede? Porque O sea, sí, pero desarrollar. Sí, sí, o sea, realmente, como lo dijiste hace rato, la donación de los órganos es un acto altruista. O sea, realmente cuando una familia quiere donar los órganos de su familiar que pues ya falleció, ya está muerto, lo hace a cambio de nada. O sea, ni de dinero, ni de absolutamente nada. Ajá, claro. Porque realmente eso es lo que evita que haya como estos temas de que, oye, pues pásame ¿sabes? O sea... Pásame un chesco. Ajá, justo. O sea, no debe de haber nada. Ajá, justamente. Sí, no. Entonces, lo que nosotros... bueno, lo que se debe de hacer es mantener tanto la identidad del donador como la del receptor confidencial. O sea, ambas partes, o sea, la familia que donó no puede saber quién fue la persona que recibió el órgano, y la familia que recibió el órgano o la persona no puede saber quién fue el donador de su órgano. Entonces, entonces esto lo hacemos, o bueno, se tiene que hacer porque es una forma de proteger a ambas partes. Entonces, imagínate tú que una familia que donó de pronto se entera quién fue la persona que recibió el órgano. Entonces hay muchos riesgos de por medio. O sea, a veces uno piensa que... Hasta de vínculo, ¿no? Sí, claro. O sea, a veces uno piensa las cosas desde la parte bonita, ¿no? Como de, ay, sería increíble que el donador, la familia donadora conociera al receptor y etcétera, ¿no? Pero también puede haber historias como no tan padres, ¿no? Que son las cosas que a veces no se nos pueden ocurrir, pero que pueden suceder. O sea, realmente es protección para ambas partes, ¿no? Ya sea porque la familia pida dinero o no sé. O sea, realmente pueden desarrollarse muchas situaciones que definitivamente lo mejor es que ninguna de las partes sepan quién fue, ¿no? Para que no haya como conflicto de intereses. Y creo que aquí es muchas gracias. Que Ernesto nos platique un poquito de esa experiencia, ¿no? Porque él viene de un trasplante de riñón y que en este trasplante, pues bueno, lógicamente no supiste quién fue tu donador, ¿verdad, Ernesto? Bueno, hasta la fecha nunca supe quién es.
Ajá. Nada más en la acta que me dieron, bueno, dice que fue un masculino de 32 años, solos. O sea, no dice más, nada más dice que el riñón viene de un masculino de 32 años. Okay. Y no dice nombres, no dice quién, qué pasó, ¿no? Nada más viene eso. Y Platícanos un poquito de cómo fue esta historia para que tú recibieras el trasplante de riñón. Pues primero tuve que... ¿A qué edad inició todo esto? Yo tendría 25 años más o menos. Bueno, empecé a los 20 años con diálisis, ¿sale? De ahí me fui al hospital, bueno, en este caso al Instituto Nacional de Nutrición, en donde me aceptaron, gracias a Dios, y de ahí llevé un protocolo para poder ser candidato a la lista de espera primero, ¿sale? Y bueno, en ese protocolo yo tuve que pasar por varios especialistas, de pies a cabeza, ¿sale? Okay. Especialistas, como mencionaba el doctor, ¿sale? Es muy difícil que alguien clandestino, ¿sale? Te saque un riñón, saque un corazón, etc. y te lo ponga, ¿no? ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, uno que lo vive en carne propia, que tienes que llevar una serie de estudios desde el otorrino, desde el urólogo, desde el dental. O sea, tú tienes que estar en perfectas condiciones para poder recibir ese órgano. Al igual, también aquel que decide donar en vida, también tiene que estar en perfectas condiciones. También a ellos se les hace un protocolo para saber si pueden donar o no pueden donar, ¿sabes? Bueno, entonces yo pasé todo ese protocolo, gracias a Dios estaba, bueno, aparentemente sano, y me ingresan a una lista de espera, ¿sabes? Esa lista de espera fue muy rápido, estuve un año aproximadamente, ¿vale? Y de ahí tienes que esperar una llamada, ¿sabes? Ellos te marcan, a la hora que te marcan ellos, tú tienes que ir corriendo al hospital para ver si eres posible candidato. Pero le digo, tienes que pasar por muchos y uno de ellos es psiquiatría. Psiquiatría es la que te maneja y te dice, ¿sabes qué? No crees que a la primera llamada que te van a hacer ya está tu trasplante o que ya eres bendecido, no. ¿Sabes? Tienes que ir, ¿por qué? Porque somos muchos, bien lo han comentado, es de los órganos más, más codiciados, ¿no? Más demandados en trasplante, ¿sale? Entonces, pues íbamos 4 o 5 personas posibles para ese riñón, ¿vale? Y primera vez fui, hacen estudios, no, pues ¿sabes qué? No eres compatible. Como dice, ahí tiene que haber mucha compatibilidad con el órgano que han traído, ¿sale? Entonces no fui compatible, pues, ni modo, a la que sigue esperar. Me vuelven a llamar, vuelvo a ir otra vez, estudios, todo, ¿sabes qué? No eres compatible, ¿sale? Y bueno, hasta la tercera vez que me hablan, me dicen, ¿sabes qué? Hay un riñón, ¿sabes qué? Vente, sí. Y ese día sí me hacen estudios y me dicen, ¿sabes qué? Eres compatible, ya estás dispuesto para recibir el órgano. Y bueno, fuimos 4 personas, esa persona que falleció, donó hígado, donó los 2 riñones y donó no me acuerdo qué otro, pero fuimos 4 personas que nos dieron sus órganos. Ok, ¿vale? Muy bien. Y posteriormente... Aquí preguntaban que ¿cuánto tiempo estuviste en lista de espera? En lista de espera estuve aproximadamente 1 año, más o menos. Okay. Fue rápido. Digo, en este instituto, la verdad... O sea, parecería mucho, pero aquí nos está diciendo que es rápido. Es rápido. De hecho, es que depende del instituto. Por ejemplo, estaba en el IMSS, y en el IMSS es muy malo. ¿Por qué? Porque ahí te dicen que mínimo tienes que esperar 8 años, ¿sabes? Mínimo. Y de esos 8 años, esperar después tu protocolo y a ver si existe un posible donador, ¿vale? Y ahí en el IMSS no tienes una hoja del Senatra como tal, ¿vale? Como comentaba, el Centro Nacional de Trasplantes es aquel que regula esto. Y así como tú vas y te apuntas, según a la lista de espera, no tienes un folio, exacto, un folio en donde diga que tú ya estás inscrito al Centro Nacional de Trasplantes, ¿vale? Nada más tienen un libro en donde tú llegas, te apuntas y cada 6 meses tienes que ir a apuntar. Si no vas una vez en esos 6 meses, pum,
de retache. Es como si volvieras a empezar otra vez tus 8 años. Esa es la condición que tiene el IMSS, bueno, para cadavérico, ¿vale? Y acá donde estoy, en el Instituto Nacional de Nutrición, no, ¿por qué? Porque ellos sí ya te dan un número en donde tú ya estás inscrito al Centro Nacional de Trasplantes y ya estás en una lista de espera. O sea, vamos a decir que en el IMSS todavía no estás dentro de la lista de espera, ¿vale? Entonces sí es muy muy complicado el cadavérico. Nos comentan, espérame, nos comentan que va a entrar el doctor Mora, entonces haz tu, sí, claro, cara, ya llegó. ¿En 3 minutos? En 3 minutos. Bueno, haz tu pregunta. doctor, aquí me gustaría que nos compartiera esta información porque es muy importante. ¿Qué pasa cuando, por decir, están en una sede esperando en esta lista y lo que ahorita escuchábamos, ¿no? Que pueden pasar años y a lo mejor no llevan como una secuencia de... ¿no? Sí, ¿qué pasa con esas personas? ¿Desertan de la lista de espera o tienen la posibilidad de poderse cambiar de hospital para poder, no sé, a lo mejor se enteran que en el hospital de nutrición es más rápida este proceso, claro, y que pueden cambiarse de sede? No sé, ¿qué pasa ahí, doctor? ¿Sí se puede hacer eso? Sí, ¿qué es que... Sí, realmente es esto que menciona de las listas de espera es importante porque hay que entender que a nivel nacional hay una lista de espera, que es la que está en el Sistema Nacional de Trasplantes, de Donación y Trasplantes. En esta lista, digamos que todos los hospitales que tienen un programa activo de donación y trasplantes suben a sus pacientes que necesitan un órgano. Ajá. Entonces, eso es de entrada. Esta es nacional, pero de forma interna, cada uno de los hospitales que tienen un programa activo deben de tener su lista, su propia lista, ¿no? Como su lista local, digamos. Entonces, esta lista local puede ser muy pequeña porque probablemente el hospital o es nuevo y todavía no ha ingresado tantos pacientes, o porque realmente la población que atiende no es tan grande. Entonces, de eso depende que, por ejemplo, en un hospital, un paciente que está en lista de espera pueda tardar, no sé, 10 años y que en otro 1 año, como nos comentaba. Entonces, realmente va dependiendo de eso, de cuántas personas son las que, al igual que tú, están en lista de espera en este hospital, ¿ok? Y ahora es otra vertiente, es el hospital como tal. No todos los hospitales tienen la misma capacidad de trasplantar y de llevar a cabo donaciones. ¿Por qué? Por temas de presupuesto, por temas de personal, y de hecho a mí me ha tocado muchas veces ver en hospitales que no hay personal, pero aún así tienen el programa, ¿no? Entonces, la capacidad de estos hospitales es muy baja y las listas obviamente se van haciendo cada vez más grandes y los tiempos de espera pues también aumentan, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, en estos casos, mientras más donaciones reciba un hospital, las listas de espera o la espera es muchísimo menos. Entonces, obviamente hay hospitales grandísimos como lo son los institutos, nutrición por ejemplo, que nos hablaron de él, que tienen pues obviamente todas las condiciones para recibir donaciones, para hacer trasplantes, y por ende estos hospitales pueden hacer más trasplantes al año y reducir los tiempos de espera. Ajá. Entonces es importante que la gente sepa eso, que hay muchos lugares donde te puedes trasplantar, pero dependiendo de las condiciones que cada uno de estos hospitales tengas, es el tiempo que va a tardar en llegar el órgano. Entonces, obviamente, si tú estás inscrito en un hospital o te dan de alta en la lista de espera, puedes pedir tu cambio a otro hospital. Te dan de baja y posteriormente en el nuevo hospital te dan de alta, pero la cosa aquí es que tienes que hacer todo el protocolo que nos mencionaba de nueva cuenta. Entonces, estudios y exactamente. todo eso. Okay. Entonces, ya que tienes el protocolo completo, se presenta en una junta de comité, que es el Comité Interno de Trasplantes, que debe tener cada hospital, en donde digamos que se aprueban los pacientes para que se suban a lista de espera. Los pacientes, todos los pacientes que van a lista de espera tienen que pasar por este comité, y este comité es el único que puede aprobar que se suban a la lista de espera, o si ven algo que no está como del todo bien, que le falta algún estudio o algo en el protocolo,
digamos que se hace y se presenta en la próxima junta. Pero realmente hay todo un equipo que se encarga de aprobar a los pacientes para que suban a la lista. Tenemos preguntas, varias preguntitas. Vamos a hacer dos, tanto para ti como para ti, porque justo ya empezó como esta controversia en los comentarios de qué bueno, tanto, ¿no? Y está muy bien porque esa es la idea, que las dudas que tengan salgan y ahora sí puedan quedar como claras, ¿no? En este caso, vamos a seguirnos con la donación de sangre. Dicen que es un proceso muy difícil y que hay muchos requisitos que cumplir. En realidad, ¿en qué se fijan o a qué se debe o qué es lo que necesitamos para poder donar sangre? Sí, porque ahorita decíamos, ¿no? Todos podemos donar sangre, pero ¿qué pasa con esos procesos? Sí, o sea, realmente la donación de sangre es muy diferente a la de órganos. O sea, creo que no sé si vamos a hablar solo de órganos o también de sangre, pero digamos que tanto jurídicamente como hospitalariamente son temas diferentes. O sea, se manejan diferentes y digamos que se llevan a cabo por equipos diferentes. Ajá. Okay. Entonces, realmente la donación de sangre es un proceso pues bastante más, digamos que sencillo. Al igual que todas las donaciones, es complicado que la gente done, pero digamos que como tal el proceso de donarla es un proceso muchísimo más fácil. De hecho, no sé si a algunos de ustedes ha donado, por lo regular... Anteriormente mucho. Ajá, por lo regular lo que hacen es un cuestionario en donde lo que se trata de encontrar son conductas de riesgo, tanto conductas sexuales, drogadicción, tatuajes, piercing, etcétera. Es decir, cortado te preguntan. Exactamente. Todo eso lo preguntan para una donación de sangre. Y eso lo hacen, digamos que con la intención de saber si hay algún tipo de riesgo sanitario o algún foco de alarma que puedan hacer que no sea una sangre segura para la persona que lo va a recibir. Posteriormente a esta sangre de base les hacen panel viral para descartar que tenga cualquier tipo de virus y que sea como tal pues sangre segura para la persona que lo recibe. Claro, realmente ahorita ya es todo un protocolo. Anteriormente en los 80s, no sé si recuerdan que no se hacía realmente nada de esto, así como la sacaban, se la transfundían a los pacientes y por eso había como tanta... había como una alta tasa de contagio de enfermedades transmitidas por vía sanguínea. Actualmente eso ya no sucede, realmente ya hay un protocolo completo para la donación de sangre, pero como te digo, realmente en los hospitales, tanto el tema de donación de órganos como el de sangre se lleva a cabo por equipos diferentes, porque obviamente son cuestiones pues diferentes. Muchas gracias. Peter, ¿nos quieres hacer preguntas para nuestro invitado Ernesto, por favor? Claro. Hay aquí una que dice, ¿qué podría ser aquello que nos detiene o nos podría motivar a ser donador de órganos? Pues en este caso, ver vivir a tu familia, ¿no? Esa sería para que sea donador de órganos. Y bueno, si es a lo mejor algo altruista. Pues creo eso, ¿no? Que tú te sientas bien. Digo, yo siempre a mi familia le digo, pues ya para qué quieres un órgano después de muerto. Ya, si ya moriste, pues vamos a donar tus órganos. Yo a toda mi familia ya la estoy concientizando para que después de que ellos fallezcan, donar sus órganos. Digo, sí hay muchas creencias, como decíamos en lo religioso, ¿no? Que te tienes que ir completo, que vas a resucitar y eso, ¿no? No lo sabemos. Entonces yo digo, mejor dale esperanza de vida en este momento a alguien que pueda vivir. Y como dice, ¿cuántos órganos son cuando fallece? Depende de los que quiera dar la familia. Puede ser hígado, riñón, son 2 riñones, córneas, ahí van 4, 5, tejido musculoesquelético 6, páncreas, intestino, o sea, pueden ser hasta 10. Bueno, por ejemplo, puedes darle vida, renacer a otras 7 personas más o menos, ¿sabes? Entonces, eso sería lo importante, ¿no? Que tú puedas darle vida a otra persona después de la muerte, ¿vale?
Perdón, y la parte de ser empáticos, ¿no? Porque Exacto. justo como lo mencionaba, no tenemos una cultura o no tocamos ciertos temas hasta que tenemos a alguien cerca o la misma familia lo está viviendo, Hasta que ¿no? nos pasa, podemos llegar a correcto. concientizar, ¿no? Esta parte. Exacto. Entonces la parte de la empatía, que es a veces que muy poco lo ponemos en práctica en muchas cosas tan sencillas, no en específico en este tema de la donación de órganos, ¿no? Pero sin embargo aquí, pues hacer más énfasis en ser empáticos con las familias que están viviendo el proceso y entender que hay muchas personas que la están pasando muy complicada dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ser parte de si bien no vamos a saber a dónde se va el órgano, a dónde se va ahora sí que esa parte de nosotros no lo vamos a conocer, al menos sabemos que se hizo como el intento de tratar de aliviar un poquito como ese mal trago que está viviendo una familia, ¿no? Porque no hablamos de solo una persona, hablamos de toda una familia. Obviamente, si bien la persona, el paciente es el que está enfermo, atrás de él no sabemos si hay hijos, si hay padres, o sea, si hay todo. Los cuidadores, Exacto. que siempre hay alguien que tiene que estar con ellos cuidando. Sí, claro, o sea, sabemos que en lo emocional abarca no solamente el paciente y justamente nuestro invitado nos podrá decir, ¿no? Que no solo involucró lo que él vive, sino que también su familia que sufre con él, ¿no? Y que ve la complejidad del tema. Claro, porque él nos contaba que en algunos casos la familia o la esposa o la novia los llegan a abandonar por Exacto. este tipo de situaciones. Compártenos un poco esta parte. Sí, yo tengo un amigo igual, él está en hemodiálisis y cuando él inició con el tratamiento tenía 5 años de relación con su novia. Imagínate, 5 años es mucho tiempo, ¿no? Para un noviazgo. Ya creo vivían juntos. Y cuando él empieza con este tratamiento de hemodiálisis, pues la novia se espanta y dice, no, pues es que yo no quiero un enfermo. O sea, yo no quiero estar contigo porque tenía que ir 3 veces a la semana a sus sesiones y creo duran 3-4 horas más o menos. Y la novia, no, pues es que yo no quiero esta vida, ¿sabes qué? Te dejo. Y lo dejó y pues mi amigo decayó mucho y pues tuvo que ir al psicólogo y sus padres lo apoyaron demasiado. Gracias a Dios ahorita ya se levantó, pero he conocido más gente que igual los dejan, sus padres los dejan al olvido. No hay familiares que estén con ellos apoyándolo. Y pues desgraciadamente, pues aquí en esta enfermedad, pues tienes que llevar una buena alimentación, una buena higiene. Y pues, ¿qué haces con la depresión? Bajas tu alimentación, bajas la higiene, ¿sabes? Y pues esos son puntos malos en donde vas decayendo, desgraciadamente la muerte. Y es que aquí justo preguntan, ¿creen que la falta de cultura de donación de órganos es un problema de información o de valores? Fíjate que la otra vez llegué muy enojado porque fui a sacar mi licencia y justo lo dicen, ¿no? Te preguntan, ¿deseas donar tus órganos? Y a la hora que yo paso a sacar la licencia, a tomarme la foto, se descompone la máquina para sacar la foto. Me dice, espérate ahí. Sí, paso, me siento y estoy oyendo a los demás que llegaban a hacer su trámite. ¿Deseas donar sus órganos? No. ¿Deseas donar sus órganos? No. Y así en serio me quedé allí como 20 minutos esperando y de los 20 minutos solo 2 personas oí que dijeron que sí a la donación. Bueno, nada más a una simple pregunta que decía ahí para ponerlo en la licencia. ¿Y sabes qué es lo que vi? Que eran jóvenes de 18 a 22 años, jóvenes que piensan que nunca lo van a necesitar, que nunca van a estar así, o que su familia a lo mejor está sana. Pero desgraciadamente estamos en una época en donde todos los alimentos ya vienen procesados y eso también nos hace daño al cuerpo, ¿vale? Entonces no sabemos si más adelante lo vamos a necesitar. Y yo decía, pero ¿por qué no donan? No tienen esa cultura. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, realmente yo que he estado como de este lado, o sea, realmente nosotros sí tenemos, sí tenemos demasiado contacto con las familias donadoras. O sea, realmente nosotros llevamos a cabo la entrevista para hacer como el ofrecimiento de la donación. Porque realmente, bueno, a mí no me gusta decir que es una petición, porque realmente es una opción más al final de la vida. Entonces, esta opción al final de la vida se ofrece a las familias para que
puedan, digamos que llevarse a su familiar y un funeral y como, digamos que lo normal, ¿no? Pero está esta otra opción en donde sí hacen funeral, pero antes de eso donan. Entonces, lo que yo he visto es que hay mucha desinformación. O sea, yo creo que realmente las personas deciden con la información que tienen, ¿ok? Y algo que obviamente todos pues vamos a estar de acuerdo es que nadie nace sabiendo. Y algo importante es que cuando nosotros nos acercamos a la familia y les explicamos qué es la donación, cómo se lleva a cabo, para qué sirven los órganos, etcétera, la familia yo creo que en un 80% te dice que sí. ¿Por qué? Porque le estás dando la información necesaria para tomar una decisión. Pero si tú no les das información y solamente les estás pidiendo o les estás haciendo tomar una decisión desde el desconocimiento, todos vamos a decir que no. O sea, realmente aquí el tema es que la gente tenga la información necesaria para tomar las decisiones correctas en cuanto a este tipo de temas. Y no nada más me refiero a donación, me refiero a todo en la vida se debe de tomar decisiones bajo información previa, ¿no? Desde comprarte un coche, desde una casa, con quién te vas a casar, o sea, necesitamos información, necesitamos contexto para poder tomar, para poder tomar una decisión. Entonces, yo creo que no es que la gente le falten valores, yo creo que todos somos pues gente buena, que queremos hacer el bien, pero a veces no sabemos cómo hacerlo o a veces ni siquiera sabemos que podemos hacer un bien, ¿no? Entonces, muchas veces las familias te dicen, es que yo ni siquiera sabía que existía que existen los trasplantes. O sea, a la gente un trasplante se le hace como una cosa así como inimaginable, ¿no? Como que se hace a personas bien específicas, que depende de mucho dinero, que es cosa, o sea, piensan muchas cosas, pero realmente no. O sea, todos tenemos esa decisión y la podemos tomar bajo el conocimiento y la información. Perfecto. Muy bien, tienes... Sí, qué padre que justo es un punto de vista muy importante porque algo que decía, a veces puede que no sea la falta de valores, todos queremos ser buenas personas, quiero creer que todos queremos ser buenas personas, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver con que a veces no sabemos cómo llevar a cabo estos valores. Todos sabemos, por ejemplo, lo que es el respeto, lo que es la empatía, pero ¿qué acciones nos llevan a ser empáticos? ¿Qué acciones nos llevan a ser responsables, ¿no? A ser respetuosos. Y creo que ese es un punto en el que a veces no indagamos de nosotros mismos, ¿no? Y lo digo porque esa es una herramienta que yo trabajo en terapia. Hablamos de valores, pero como conductas, como acciones. Exacto, ¿Qué te hace serlo, no? Por ejemplo, aquí me encanta que en los comentarios ya están comentando que hay una niña de 11 años que requiere 11 donadores y donación de plaquetas. Y justo ya hay una personita preguntando qué más, ¿no? Quiere más información. Y creo que eso es lo bonito y lo importante. Cuando empezamos a abrir este tema y empezamos a abrir el debate, escuchamos experiencias, sabemos la información necesaria, podemos empezar a movilizarnos, a accionar, porque a veces queremos hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. No, y como lo decía Ernesto, ya tenemos la información, tenemos la dirección y ahora necesitamos abordar a esa juventud que está mal informada, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchaba en unas estadísticas, la mayoría de accidentes mortales tienen que ver con los jóvenes. Sí. Y entonces, si hay esta... porque no hay una noción de autocuidado. Ajá, exacto. Y entonces, si hay este dato, entonces es donde tendríamos que ir a atacar para fomentar esta donación de órganos. Al final es un acto de bondad de ti mismo hacia otro humano si llegara a pasar alguna situación que pues te llevara a la muerte, ¿no? Y aún en la parte, si lo vemos en el ámbito que mencionábamos religioso, ¿no? En creencias, aún en la parte de la Biblia nos dice una frase que dice, mi pueblo padeció, y en otras versiones dice, murió por falta de conocimiento, ¿no? Entonces claro. eso es fundamental, porque cuántas veces nosotros sí padecemos en nuestra vida por esa falta de información, ¿no? Y esa falta de conocimiento de todos los ámbitos, ¿no?
justo decía, incluso muy padre cosas lo que muy decía. sencillas como qué coche me voy a comprar o dónde voy a vivir O con quién me voy a casar si no lo conozco, ¿no? Es correcto, entonces por eso, aún en la palabra de Dios dice, ¿no? Para las personas que en la parte, si quieren verlo de creyentes, pudieran tener como entre esa duda, pues aquí viene la parte en la que Dios dice, mi pueblo padeció por esa falta de conocimiento. Entonces es por eso que es importante informarnos, decir, no estamos hasta cierto punto, vienen como en la parte del pecado, todo eso, ¿no? Pero aquí podemos decir que científicamente podemos tener un beneficio, ¿no? Y aún, y que pues justamente en la parte de la Biblia, pues nos dividimos en 3 partes, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces literalmente lo que está aquí en la tierra pues es la parte cuerpo, lo que sentimos, pero faltan otras partes que somos conformados, ¿no? Que al final eso es lo que cuando viene la parte en la que Dios venga por su pueblo, pues ahí entra el alma y el espíritu, pero ya no entra la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si con nuestro cuerpo podemos ayudar a otras personas, pues está increíble, ¿no? Y es esa parte de decir, bueno, ya no padeció, ya no murió por la falta del conocimiento o la falta de la información. Claro, y partiendo también desde la intención de querer hacerlo, ¿no? Porque sí, claro, la intención cuenta mucho. Pues bien, amiga, ¿cómo ves? Empezamos a cerrar porque tenemos Claro que irnos sí. a... Al otro podcast. Al otro podcast, nos están esperando a que los escuchemos, ¿verdad? Bien, me gustaría iniciar con Ernesto. ¿Qué mensaje le mandarías, Ernesto, a toda la población para que se motive a donar? Pues que den esperanza de vida a otras personas, eso es lo que el mensaje que yo les daría. Y más cuando uno está vivo, ¿no? Yo sé que vivo puedes donar el riñón, que es uno de los órganos que más se necesita, ¿sabes? Okay. Y como decía el doctor, está el vivo relacionado, en donde tu paciente, tu familiar, se lo das a tu familiar. Pero bueno, ya existe otro que es el vivo relacionado cruzado, en donde tu paciente, tu familiar, se lo das al paciente de otro familiar y el otro familiar se lo da a tu paciente. ¿Vale? Es decir, si no hay una compatibilidad de nosotros, ella es mi paciente, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo soy paciente y ella es mi donadora. Y no hay una compatibilidad, pero hay otros dos en donde igual tienen la misma, pero yo soy compatible con él y ella es compatible con él. Entonces se puede hacer ese tipo de donación, exacto. Y creo que apenas iniciando el año se hizo una en el IMSS. En el IMSS apenas hicieron esa. Y bueno, en el Hospital de Nutrición han hecho varias. ¡Qué padre! Varias de esas. Bueno, pues ahí está la información y la motivación de Ernesto para que puedan pues dar ese paso a esta donación. Ahorita les voy a dar una información para también resolver algunas dudas que aquí nos hacían llegar, pero ahorita vamos a esta parte. Adelante, doctora. Pues creo que yo lo vería desde el punto tanto como ciencia como la parte creyente, ¿no? Yo soy cristiana y aún en eso yo creo que pues si Dios nos permite vivir ciertos procesos es con un propósito. Entonces desde el punto de un receptor, si le permite vivir ese proceso, yo creo que él ha aprendido mucho, ¿no? En este propósito y él nos decía, bueno, es que ahora yo salgo a hacer esto, ahora hago esto, entonces ahora disfruto de esta manera. Entonces si ese era el propósito por el cual tuvo que vivir esa parte y ese proceso, pues gracias a Dios, ¿no? Porque incluso ahora dice, bueno, valoraré pues a mi familia o cosas que a lo mejor él no veía antes, ¿no? Entonces creo que esa parte incluye, ¿no? Y la otra parte de donante, decir, bueno, si yo pude apoyar con un órgano mío el propósito de alguien más, pues qué padre, ¿no? No sabemos si esa otra persona que se quedó aquí en la tierra iba a ser, no sé, iba a descubrir algo grande para la sociedad o simplemente iba a hacer un cambio en su familia, pues ya dimos esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que desde el ámbito aún creyendo, pues sí podemos ser partícipes en ese sentido, ¿no? Y aún más desde el ámbito ciencia, pues también estoy a favor de, ¿no? Entonces es un punto de vista creo que muy importante y pues está padre que nos tomemos el tiempo de hablar de estos temas, ¿no? Claro, muy bien. Doctor. Claro,
Bueno, creo que en general hablamos de muchas cosas. Creo que todo fue bastante claro e importante, pero me gustaría terminar diciendo que es importante estar informados. Yo creo que la información es lo que siempre nos va a sacar a flote y nos va a liberar de muchas cosas, de mitos, etcétera, de muchas creencias que a veces traemos, ¿no? Entonces, creo que es importante informarnos y saber que todos podemos participar en este tipo de procesos, que no es algo irreal, que no es algo tan alejado de la realidad, un trasplante, una donación. Todos podemos hacer algo con esto y que todos tenemos la posibilidad de recibir un órgano, con dinero o sin dinero. Creo que al menos en nuestro país la donación está para todos y independientemente de si lo tenemos o no, la edad que tengamos, la condición que sea, todos podemos tener esa posibilidad. Entonces yo creo que es importante luchar por eso, tanto desde el punto de vista de receptor, tanto del punto de vista de que podemos ser donadores. Entonces es importante ser conscientes de todo esto y informar a nuestra familia, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante y que todos deben de llevarse es que enteremos a nuestra familia de nuestras decisiones y de nuestros deseos al final de la vida. Porque como mencioné hace un momento, realmente a veces no es solo morir, hay pues más opciones al final de la vida como donar. Entonces, pues gracias por invitarme y esperemos que se lleven algo de todo esto que hablamos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Tú o yo? ¿Yo? Bueno, pues justo, creo que a veces la información sí nos ayuda mucho a saber cómo movernos, a saber qué hacer, a saber cuáles son nuestras opciones, porque lo primero que necesitamos es saber que hay opciones, es saber cuál es la realidad, saber qué es lo que sí es verdad y qué no. Y segundo, justo guiarnos a través de nuestros valores. Los valores son bien importantes, todos los tenemos. Yo creo que justo a lo mejor no es como una falta de valores, todos tenemos nuestros valores, pero más bien se trata de todos los días acercarnos lo más que se pueda a ellos. Que no sea perfecto, sino acercarnos lo más que se pueda a ellos. Y si parte de en estos valores está el poder donar sangre, el poder donar algún órgano, el solo inscribirte como donador de órgano por si tuvieras algún accidente, es un granito de arena que ya estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, eso sería todo. Y quiero hacer la mención de que el día viernes tendremos una jornada para la sensibilización de donación de órganos en la Plazoleta de la Libertad en el municipio de Valle de Chalco. Entonces también los esperamos ahí a todos y todas. Ok, muchas gracias, amiga. Y pues sí, reforzar esta información que el día viernes vamos a estar en esta jornada de salud. Y es importante que, bueno, si existieron muchas dudas y preguntas que a lo mejor no alcanzamos a contestar, ese día va a estar todo el equipo de Dirección de Atención a la Salud para contestar, para tal vez guiarte a tomar esta decisión que es bien importante. Quizá donar órganos no cambiará el final de tu historia, pero sí puede cambiar completamente la vida de alguien más que lo está esperando. Y pues por esa razón es importante que hoy hablamos de mucha información. Ya lo decían los doctores, ya lo decía Ernesto. Tenemos toda esta información, ahora tenemos que dar ese paso a tener esta decisión de donar. Porque recordemos que donar no quiere decir que ya lo vamos a donar mañana, sino todavía falta el último paso. Informar a nuestra familia para que ellos puedan tomar la última decisión de donar nuestros propios órganos. Y pues bien, una vez más les queremos agradecer y antes de despedirnos, amiga, ¿vas a otorgar esta constancia? Sí. Okay. Vamos a otorgar una constancia, la de Ernesto la tenemos en la dirección, se la haremos llegar, ¿vale? Entonces aquí le entregamos su constancia. Al doctor José Ignacio por haber participado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.
Y pues un agradecimiento a Ernesto, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, contarnos tu historia, tu experiencia, porque creo que eso es lo más valioso, que la gente sepa qué es lo que, o sea, justo, ¿no? Que sí hay cambios, que las personas se pueden llegar a comprometer hasta consigo mismas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Ernesto, pues, sí, un aplauso, por favor. Ernesto, pues también agradecerte que tu experiencia yo creo que movió a muchos de los que nos vieron y que pues de alguna manera sigas apoyando estas pláticas, que sigas apoyando a todas las personas que pues tienen esta intención de quererlo hacerlo, y esperemos que también pues nos acompañes el día viernes en esta jornada de salud, porque puedes ayudar de mucho a muchas personas que están no informadas, ¿verdad? Y a ustedes, doctores, pues muchas gracias también por acompañarnos en su programa Salud Valle, y a todos aquellos que se conectaron, a todos aquellos que nos brindaron un mensaje, les agradecemos de todo corazón que hayan compartido en este espacio, en este tiempo, un poquito de ustedes. También quiero decirles que para todos aquellos que se preguntan cómo pueden registrarse para ser donadores, el viernes estaremos dando esa información, traeremos infografías y hasta se les puede ayudar a hacer su registro. Entonces, muchas gracias. Igual y podemos mencionar la página que es Senatra, y ahí pueden hacer su registro para todos aquellos, y si no, pues nos vemos en la jornada de salud, ¿vale? Perdón, doctor. Gracias, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias a todos los que se quedaron todo el podcast, y pues gracias por sus preguntas y su participación. No se olviden dar un like. Hasta luego, pasen bonita tarde. Bye.